Hola, gracias por acompañarnos. ¿Sabes qué es la electricidad y cómo actúa un campo electromagnético? Acá te enseñamos algunos conceptos interesantes sobre la electricidad. Además, hoy vamos a ver un video que te enseñará a crear de forma muy fácil un medidor de voltaje casero. Este es un experimento entretenido que podrás realizar de forma sencilla en casa. Empecemos por entender qué es la electricidad. La materia está compuesta por átomos, y los átomos por partículas subatómicas, que se les conoce como electrones, protones y neutrones. Estas partículas tienen carga eléctrica. Los electrones tienen carga negativa. Los protones carga positiva y los neutrones no tienen carga. Como propiedad intrínseca de la materia, esta carga puede generar fuerzas de repulsión o de atracción, según la carga que posea. Puede tener carga positiva o carga negativa. De forma análoga podemos decir que la ley de la conservación de la energía aplica también a la electricidad, ya que las cargas eléctricas no se crean ni se destruyen, solo pasan de un lado a otro. En esta imagen puedes ver un átomo de litio, compuesto de 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones orbitando al núcleo. Tomemos como ejemplo práctico este átomo y veamos qué sucede en el siguiente experimento. Si frotamos el vidrio con un paño, lograremos que los electrones del vidrio pasen al paño, cargando de forma positiva al vidrio. Si hacemos lo mismo con el plástico sucederá lo opuesto, los electrones pasan del paño al plástico, cargando negativamente al plástico. ¿Cómo sucede esto? Cuando un átomo tiene más electrones que protones, se dice que tiene carga negativa, y cuando un átomo tiene más protones que electrones, se dice que lleva carga positiva. Ahora veamos. ¿Cómo funcionan las fuerzas de atracción o repulsión? Pues por ley general de la física, 2 cargas positivas se repelen, al igual que 2 cargas negativas, es decir, cargas iguales se repelen. Por el contrario, las cargas diferentes se atraen. Si realizamos el mismo experimento con un globo y un papel, al frotar el globo con un paño y acercar el globo al papel, veremos cómo el papel se adhiere al globo. Esto sucede porque cada uno de ellos tiene cargas diferentes. Ahora que entendemos mejor qué son las partículas subatómicas, las fuerzas que llevan y cómo los electrones se desplazan por la materia, dándole carga positiva o negativa, podemos responder a qué es la electricidad. Entonces, ¿qué es la electricidad? Pues no es más que un flujo de cargas eléctricas, pasando de una materia a otra. Este flujo se puede manifestar de muchas formas, como corriente estática, como un rayo en el cielo o como un bombillo eléctrico. Ahora que sabemos qué es la electricidad, ¿qué crees que pasará si hacemos pasar corriente eléctrica por un cable enrollado 1000 veces en un carrete, es decir, por una bobina? Pues lo que sucede es que la electricidad que fluye por los hilos del carrete creará un campo electromagnético que tendrá efecto con cualquier cosa metálica que esté cerca a él. Al conectar la corriente, la bobina va a jalar hacia abajo el hierro que se colocó en su centro. Mientras mayor sea el voltaje, más fuerte será la fuerza que ejerce la bobina sobre el hierro. Es así como se puede medir el nivel de voltaje. Al ser mayor el voltaje, jalará más al hierro y la aguja bajará más indicando un nivel de voltaje mayor. Algo importante a tener en cuenta. No se debe dejar la corriente fluyendo por la bobina por un largo periodo de tiempo, ya que ésta se calentará. Esto sucederá porque la corriente fluirá de forma constante por los cables, y al tener el circuito cerrado sucederá que la batería se agotará rápidamente. ¿Cómo ensamblar las partes? Hagamos juntos este trabajo. Te vas a divertir aprendiendo. Necesitas los siguientes materiales. Un solenoide. Puedes extraer alguno de un parlante que no uses, o puedes hacerlo con un carrete de hilo vacío y con unos metros de cable de cobre esmaltado. Un trozo de hierro, puede servir un clavo. Retazos de madera o algún material que pueda usarse para ensamblar la estructura. Un fleje o trozo de metal semiflexible, puede servir un plástico o incluso un palito de helado. Cables para conectar la batería a la bobina. Una batería de 9 voltios. Lo primero es ensamblar las partes de madera, de la siguiente forma. Luego pega la bobina a la base de madera. Ahora hay que pegar el fleje a la madera. Luego, pega el hilo al hierro y al fleje. Ahora solo queda realizar la conexión a la batería y listo.
Ahora puedes ver cómo el campo magnético jala al hierro como un imán. Advertencia. Si eres menor de edad, es muy importante que todo experimento se realice con la supervisión de un adulto. Recuerda que la corriente eléctrica es muy peligrosa y debe ser manipulada siempre con mucho cuidado. Espero te haya gustado este video. No olvides suscribirte para saber lo que viene en el canal.